This time of change allows us to look ahead through a new lens, a chance to reframe the future, to uncover unseen opportunities, for organizations to ask new and different questions and create unexpected answers. Have you reinvented your transformation plan to be radical enough to thrive now? Has this moment changed customer expectations forever? How can you transform at speed to build value that lasts? Are you realizing the full potential of your people, technology, and innovation? EY Consulting's holistic view across the boardroom puts humans at the center of your transformation, deploying technology at speed and innovation at scale, redefining how we live, work, learn, and consume, reimagining your business. So ask yourself, are you reframing your future? Or is the future reframing you? Transforming to create long-term value for business, people, and society as a whole, building an even better working world. Confieso que me costó hacer el nudo de la corbata hoy como 4 veces o 5 veces porque tenía 2 años que no hacía el nudo de la corbata. Si está mal, me perdonan. Nos acompaña en este importante evento José Alejandro Rojas, ministro para la facilitación de la inversión privada, y Diego Ortiz de Ceballos de ProPanamá, quienes nos van a dar un overview de lo que son los regímenes especiales de Panamá, y luego vamos a entrar en un conversatorio. Cuando planificamos este evento, pensamos mucho en lo que es el private equity como modo o como mecanismo para la inversión, ya que estamos viendo un gran movimiento de fondos de inversión privados que están invirtiendo en nuestros países. Y Panamá es uno de los países de la región centroamericana, si incluimos Panamá dentro de Centroamérica, que más inversión extranjera está recibiendo. Y mucho de ese dinero o muchos de esas inversiones se pueden canalizar o se han canalizado a través de lo que es el private equity. Entonces es importante la importancia de este evento es conocer cómo con este mundo del private equity se puede facilitar inversión, y sobre todo ahora que estamos saliendo de una pandemia, lamentablemente en una guerra ahora que anda por ahí en Europa, que como dijo José Alejandro hace poco, ya COVID se olvidó, ahora es la guerra, y nos vienen situaciones muy, muy fuertes, pero Latinoamérica sigue siendo un polo de inversión importante por la estabilidad que tiene y por lo que representa. Entonces, la importancia de este evento la vemos ahí, y más adelante van a poder ver en el panel que va a moderar Miguel Bolinaga, van a poder ver todo el material que tenemos y toda la información que tenemos de cara a que veamos el private equity como un mecanismo de inversión. Me permito presentar rápidamente al ministro José Alejandro Rojas, un amigo de la casa, como digo yo. Cada vez que le hablamos de alguna idea, cada vez que le decimos de hacer un evento, es el primero en decir que sí, y la importancia también de que nos ha tocado en algunas situaciones de clientes hablar con José Alejandro para que nos ayude a resolver un problema y todo lo demás, y sí puedo decir de verdad que eso de facilitación de la inversión privada es verdad. O sea, facilita el contacto, facilita el camino, y es importante cuando un gobierno decide tener un ministro que se ocupe de atender a ese inversionista privado, y porque sabe hablar el lenguaje del inversionista privado y sabe cómo ayudar porque conoce también el tema de gobierno por dentro. José Alejandro, el ministro Rojas, se graduó en Purdue con licenciatura en Ingeniería Industrial. En julio del año 2019 fue nombrado ministro consejero para la facilitación de la inversión privada en la Presidencia de la República de Panamá por el presidente Laurentino Cortizo Cohen. Entre el año 2003 y 2006, el ministro Rojas trabajó en General Electric en los Estados Unidos, donde desempeñó diferentes funciones en operaciones y cadenas de suministros, como parte del programa de liderazgo de gestión de operaciones en GE, Consumer Products y GE Health. En 2006, el ministro formó parte del personal de auditoría corporativa de GE, donde trabajó y dirigió proyectos en GE Capital y GE Consumer Finance, entre otras empresas del grupo GE en Estados Unidos, México y América Central. En 2007 regresa a Panamá, se une a la industria del desarrollo inmobiliario trabajando en varios proyectos del sector.
De 2008 al 2019 fue socio fundador y director de Desarrollo Inmobiliario para Grupo Urbe. También trabajó en Grupo Corcione como vicepresidente de Desarrollo Inmobiliario entre el año 2009 y 2014. Ministro Rojas es miembro de la Junta Directiva de varias organizaciones del Estado panameño, como la Autoridad Marítima de Panamá, Panama Ports, compañías también donde el gobierno panameño tiene inversión, como Cable and Wireless y Centro Nacional de Competitividad y Georgia Tech. También nos acompaña Diego Ortiz de Ceballos, de ProPanamá. Él es abogado con experiencia en el sector público, y en el sector privado, en derecho comercial, relaciones internacionales, integración regional y asesoría legal y administración de empresas. Es socio fundador de Nexo Co, consultora especializada en estructuración de empresas y servicios legales migratorios, de bienes raíces y relocalización. Antes de su posición como subadministrador general de Panamá, sirvió al Ministerio de Relaciones Exteriores como asesor al despacho del viceministro, subdirector de Relaciones Económicas Internacionales, consejero económico y legal de la misión de Panamá ante la OEA, entre otras funciones. Sin más, los dejo con Diego, que va a hacer una presentación breve sobre ProPanamá, los mecanismos o los incentivos de inversión que hay en el país, y luego entramos a un conversatorio o preguntas y respuestas con el ministro Rojas y Diego. Muchas gracias y bienvenido. Buenas tardes a todos. En primer lugar, en nombre del Gobierno de Panamá, quisiera agradecer y darle una bienvenida a todos los que hoy nos acompañan y agradecer a EY por la organización de este importante evento. Para poner en dispositiva la presentación. ProPanamá es la autoridad para la atracción de inversión extranjera directa y promoción de las exportaciones. Desarrollamos e implementamos la estrategia y acciones para atracción de inversión extranjera directa y la promoción de las exportaciones que contribuyen al desarrollo económico y social del país. Coordinamos con varias instituciones, con las instituciones que conforman nuestra nueva junta directiva, que son las instituciones regentes en atender y darle seguimiento a inversionistas y también a posicionar los productos y servicios panameños en los mercados internacionales. Nuestra junta directiva está conformada hoy en día por el Ministerio de Comercio e Industria, quien la preside, el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, el Ministerio de Relaciones Exteriores. Contamos con personas del sector privado y la Contraloría. El objetivo de ProPanamá es promover el crecimiento productivo, competitivo, inclusivo y sostenible de Panamá mediante la implementación de una estrategia nacional desarrollada en coordinación con todos los sectores del país, aplicando prácticas innovadoras y nuevas tecnologías para la atracción de las inversiones que sean sostenibles y con un impacto social, y la promoción de las exportaciones que contribuyan a la generación de empleo digno y al mejoramiento de la calidad de vida de los panameños. En los mercados objetivos, en los sectores que más nos hemos enfocado para la inversión, en este caso nos enfocamos más en nuestros hub logísticos, el hub digital, el hub de alimentos, el sector de turismo e infraestructura. Panamá es un país dinámico, pequeño. Como podemos ver, la tasa de crecimiento del PIB 2021 fue de 15.3%, números importantes en comparación al 2020. Y per cápita crecimos 14.664, $2.000 en incremento per cápita que el año anterior. Aquí podemos ver algunas referencias de Panamá. La CEPAL proyecta que el crecimiento de Panamá en el 2022 va a ser de un 7.3%, el crecimiento más importante de toda la región de Latinoamérica y el Caribe. ¿Por qué Panamá? Estos son algunos de los indicativos al momento de ver opciones. Panamá se posiciona como uno de los mejores países para
establecer operaciones y de aquí atender los mercados de Latinoamérica y del Caribe. Es un país conectado, que conecta América del Norte y la región. Tiene una posición geográfica privilegiada, una plataforma logística de clase mundial, el dólar americano como moneda legal, el centro bancario y financiero internacional, estabilidad legal y política, excelente calidad de vida, servicios médicos de alta tecnología y de prestigio internacional, educación de alta calidad, la estabilidad de los regímenes de inversión, infraestructura de comunicación de primera clase, zonas prácticamente libres de desastres naturales, apertura comercial y acceso a mercados, y es el país más seguro de la región en la tasa de criminalidad. Es sin duda uno de los países más conectados de todo el mundo. Nuestra conectividad no solo es a través de múltiples rutas marítimas, sino que las rutas aéreas y la conexión a través de las telecomunicaciones es muy importante también y se resalta mucho ahora en la era digital. Conociendo el pequeño mercado de Panamá, el país en sí, Panamá ha ampliado su red de acuerdos comerciales. Tenemos la red más amplia de acuerdos comerciales de la región, con 23 tratados de libre comercio con acceso a 59 países, con un potencial de acceder a 1.5 billones de potenciales clientes para los productos y servicios originados en el país. Nuestro sector bancario y financiero de renombre internacional, en el 2021 con activos de 133.351 millones de dólares, número 16 en el índice global de competitividad de solidez del sistema bancario, y las calificadoras mantuvieron grados de inversión favorables para Panamá. En este momento contamos con 67 bancos en la plaza operativos y 22 países con bancos que en Panamá tienen licencia general o licencias de representación. Logística de clase mundial no es una frase de moda, sino es parte de nuestro presente y nuestro futuro. Panamá tiene un sistema de logística integrado muy importante que favorece a todo el hemisferio, a toda la región, en muchos países en el mundo, empezando por el referente que es el Canal de Panamá. Aquí podemos ver en esta lámina algunas de las indicaciones que nos posicionan como uno de los centros logísticos más importantes, diría que del mundo. El 6% del comercio mundial pasa a través de la ruta interoceánica. Tenemos 2 de los puertos más importantes de todo el hemisferio aquí en Panamá, uno en el Atlántico, otro en el Pacífico. Y el aeropuerto internacional de Tocumen, el cual está en constante evolución para atender más destinos cada vez mayor. Tenemos la confianza de empresas multinacionales de todo el mundo. Tenemos más de 170 empresas multinacionales ahorita mismo establecidas en Panamá, operando y ofreciendo servicios, aprovechando los incentivos que Panamá ofrece, tanto migratorios como laborales y como fiscales también, en donde desde aquí operan para sus centros en otros lugares del mundo. Me gustaría hablarle de los regímenes de inversión en esta ocasión. Panamá cuenta con alrededor de 50 regímenes de inversión, cada uno con sus características y sus beneficios fiscales, migratorios y laborales, los cuales brindan muchas opciones y dinamismo a empresas que estén interesadas en adherirse a ellos. En esta presentación les he puesto los regímenes más importantes y en el código QR ustedes podrán acceder a información más detallada de cuáles son estos incentivos, cuáles son los requisitos para aplicar a estos regímenes y las características de los mismos. La sede de empresas multinacionales que le comenté hace un rato, la cual ha tenido gran demanda,
más de 170, durante también en la pandemia muchas optaron por establecerse aquí en Panamá. Esta ley la hemos ampliado con la ley EMA, la cual crea que estas empresas multinacionales también puedan desarrollar operaciones de manufactura en el país. Tenemos múltiples como la Ciudad del Saber, la Zona Libre de Colón, que es la zona libre más grande del hemisferio, la segunda más grande del mundo. Zonas francas, que las mismas dan la posibilidad para diferentes sectores y actividades para establecerse en las mismas, y las mismas pueden ser establecidas en cualquier parte del territorio nacional. Y tenemos también zonas con una comunidad más vibrante y atractiva, como lo es Panamá Pacífico, por ejemplo, y la Ciudad del Saber, que diversifican en su oferta. Otras leyes de incentivos y regímenes especiales. Hemos salido también con la ley de agroparques. La ley de agroparques, la cual se acaba de reglamentar, nos ayuda a fortalecer el sector agrícola y a su vez convertir a Panamá en un centro de producción y distribución de alimentos. Se ofrecen incentivos como exención de impuestos sobre materiales de construcción y propiedades, un impuesto fijo a la importación y reducción de impuestos sobre la renta y dividendos. También contamos con la residencia permanente para inversionistas calificados, la cual permite a la persona interesada acceder a una residencia permanente rápido y de forma remota desde el lugar donde él se encuentre, una vez califique para obtener la misma. Puede ser a través de una inversión inmobiliaria, una inversión en la Bolsa de Valores de Panamá y una inversión en un depósito de plazo fijo. En la presentación podrán ver cuáles son los montos que hoy en día se manejan. En el tema de inversión inmobiliaria, se estima que para octubre de este año se va a elevar, que la inversión suba de $300,000 a $500,000 para que las personas puedan obtener su residencia permanente automática. Esta residencia permanente, una vez uno cumple con los requisitos, se puede tramitar remotamente y te la otorgan en menos de 30 días. Y el New Economic Gateway Latin America, que ha sido escogido por Bloomberg para ser el primer lugar donde va a desarrollar esta serie de actividades, del cual le vamos a hablar más adelante en el conversatorio. Va a posicionar a Panamá aún más en la región. Esta fue una pequeña presentación que les quiero hacer para que puedan tener un contexto de algunas de las cosas que ofrecemos. Sin embargo, también los invito a que nos visiten en nuestra página web, en nuestras redes sociales. ProPanamá está muy activo realizando actividades, eventos para atraer inversión extranjera directa, en los cuales pueden hacerse partícipes. Y la misma página web es realmente la vemos más como una herramienta de trabajo y de información que una página web tradicional. En la misma hemos implementado el Panama Explorer, que es un mapa interactivo de Panamá según provincia, la cual al interactuar con esta herramienta podrán acceder a datos muy importantes sobre las diferentes regiones del país. Muchas gracias por escucharme. Seguimos con el evento. No sé si dejar la presentación puesta por si acaso hay que ir. Sí, que la dejen la presentación anterior por si hay que ir a ella. Dejen la presentación anterior para, por si acaso en las preguntas podemos volver a ella. Bueno, continuamos ahora con un pequeño conversatorio. Diego, mencionaste que Panamá atrae más del 50% de la inversión destinada a Centroamérica. ¿A qué crees tú que se debe este dinamismo? Es decir, ¿por qué Panamá? Bueno, a pesar de algunas de las características que mencioné en la presentación, Panamá tiene un historial de estabilidad consistente a través de los años.
Es un país pequeño y dinámico, con una economía basada en servicios. De nuestro país, como les mencioné, destaca el Canal de Panamá, el sector financiero y su reconocida seguridad y calidad de vida, y también su economía dolarizada. De acuerdo al índice de facilidad para hacer negocios del 2020, estamos en la posición número 1 como el país más eficiente de América Latina para iniciar un negocio. Y ocupamos el segundo lugar en la región de América Latina y el Caribe en términos de costos y tiempos favorables para el comercio transfronterizo. Como les mencionaba, las proyecciones para el crecimiento de Panamá en el 2022 por parte de la CEPAL van a ser de un 7.3%, lo cual son números importantes después de, como usted mencionaba, los tiempos disruptivos en los que vivimos. Panamá se posiciona como un país que se va a recuperar muy bien y más rápido referente a otros países de cercanía y de la región. También he sabido la estabilidad social y política de Panamá nos favorece muchísimo, junto con su fuerte sector financiero. Sabemos que los centros económicos a nivel mundial, como lo son Nueva York, Londres, Shanghái, inician por ser fuertes centros financieros que facilitan la movilidad de capitales y de instrumentos de inversión. Aquí en Panamá tenemos todas las condiciones y todas las regulaciones y leyes para facilitar este movimiento de los capitales. También Panamá está de número 2 como los países más pacíficos de la región. Esos son algunos datos adicionales que te puedo decir porque la inversión, el 50% de la inversión de Centroamérica se ha dirigido hacia Panamá. Perfecto, muchas gracias. José Alejandro, ¿podrás hablar un poquito más del evento de Bloomberg? O sea, la visita que tuvo el presidente de Estados Unidos cuando Bloomberg elige Panamá para el New York Gateway Latam. ¿Nos puedes hablar de eso? Que tú estuviste presente ahí entonces. Sí, muchas gracias. Ante todo, buenas tardes. Este es un evento que históricamente se ha hecho en Asia, solo se ha hecho en China y en Singapur, y el 82% del Producto Interno Bruto del mundo participa en ese evento desde el punto de vista tanto de los políticos con los países que representan esa parte de eso, como también de las grandes empresas del mundo. Entonces, van a ser por primera vez, el evento sale de Asia y lo van a hacer en Panamá. He escogido Panamá como un punto de encuentro porque se han dado cuenta de por toda la situación que está pasando en el mundo, los destinos en los cuales puedes invertir el capital no son tantos, porque hoy por hoy, incluso antes del tema de la guerra, vamos a echar para atrás hace varios meses, nunca habíamos tenido tanta liquidez en el mundo que había sido impresa por todo el tema de lo de la pandemia. Entonces, llega un punto de que en Estados Unidos y en Europa Occidental los retornos no están ahí. Entonces tienes que buscar hacia emerging markets y definitivamente en ese caso Latinoamérica representa grandes oportunidades. Ahora, con la situación de la guerra, eso incluso más se agudiza, esa situación, y están viendo a Panamá como ese lugar de donde se puede hacer un showcase, un clash entre de toda Latinoamérica, y después están viendo siempre a Panamá no desde ese punto de vista de 4.4 millones de personas. El mercado de Panamá es demasiado chico para verlo puntualmente. Es como Panamá ofrece oportunidades de negocios de todo tipo, ¿no? Negocios financieros, negocios logísticos y muchos otros, a todo el resto de Latinoamérica. Ese es realmente como están viendo a Panamá, ¿no? Que va con, digamos que nosotros, si tener una empresa de 10 años, 20 años, 30 años, 50 años, es difícil, porque
me estaba comentando un señor una vez que, un gran empresario, que realmente la tendencia de las empresas es a quebrar, porque tú tienes clientes que quieren comprar lo más barato posible y proveedores que quieren venderte lo más bajo posible. Entonces, si tú tienes 50 años como una empresa es algo exitoso. Bueno, nosotros tenemos 500 años como un hub y hemos, a través de esos 500 años, transformado la geopolítica no solo de Panamá y de Centroamérica y el Caribe y de Latinoamérica, sino que Estados Unidos, incluso Estados Unidos se convirtió en una potencia mundial en Panamá, así como también de todas partes del mundo. Entonces, así es como están viendo Panamá, como un catalizador de la inversión. No sé si pudiste ver hace 3 semanas al presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Sí. precisamente hablando de eso. Si a Panamá le va bien, el resto de Latinoamérica le va bien. Perfecto, perfecto. Y felicitaciones de verdad por ese logro y ese evento de Bloomberg. Creo que va a marcar un antes y un después para Panamá y se va a demostrar todo lo bien que Panamá ha venido haciendo. El otro día, por cierto, fui al biomuseo con mis hijos y cosas que son obvias, pero uno no las ve. Y les recomiendo que vayan. De verdad que cuando no existía el Istmo, cuando no existía Panamá, estaban los animales del norte, los animales del sur, y cuando salió el Istmo se unieron y desaparecieron algunas especies. Lo que quiero decir con esto es que Panamá es como esa conexión que hay en Latinoamérica para norte, sur y todos lados. Y bueno, y no es una cuña, no es una publicidad, pero también el hub aéreo que permite las conexiones mucho más rápido con Copa y todo lo demás. Entonces Panamá creo que tiene una ventaja súper importante y este evento nuevamente creo que va a marcar una gran diferencia. Háblame, José Alejandro, también de las ventajas que tú ves. Esta presentación de ProPanamá nos muestra los incentivos que Panamá ofrece, las ventajas que tú ves Panamá como ese hub que existe para consolidar, para no solamente consolidar mercancías, consolidar negocios a través del régimen CEN. ¿Nos puedes hablar un poco de tu visión sobre eso? Completamente. Es que al final del día es la suma de los elementos, es la suma de los puntos que se conectan lo que hace un factor diferenciador. Cuando vemos, por ejemplo, si tuviéramos ese aeropuerto que tenemos que hace conexiones directas a 90 destinos y 1.300 directos e indirectos, pero no tuviéramos la ley SEM, no fuera lo mismo. Si tuviéramos la ley SEM, que básicamente lo que trata de buscar es un bypass a muchos de los amarres que tienen nuestras otras leyes, que te permiten tener esa flexibilidad laboral, migratoria e impositiva. Es decir, lo que está generando es un ecosistema parecido al que pasa en un Singapur. O sea, en Singapur tú tienes una apertura completa para que la empresa que sea ponga sus headquarters en Singapur. Aquí, si no hubiéramos tenido ese régimen especial, no hubiéramos tenido la apertura para poder tener las 178 multinacionales que tenemos hoy en día. Es decir, que las 178 multinacionales en un periodo de más o menos 12 años es producto precisamente de estos regímenes especiales que estaba hablando Diego. Ahora, cualquier otro país de Latinoamérica pudiera copiar el régimen especial y muchos lo han copiado, pero no es lo mismo si tienes el régimen especial solo a que si tienes el régimen especial y tienes el dólar. No es lo mismo que tengas esas dos, que hay algunos países que tienen el dólar también, a que tú, por ejemplo, tengas la seguridad, la estabilidad jurídica, el estándar de vida y también la interconexión aeroportuaria, porque precisamente eso te permite poder atender a todos los países de América Latina, no solamente para tus operaciones internas, sino que también con tus proveedores, con tus clientes, y es ese tipo, es la conectividad completa de todos los elementos lo que realmente genera una fórmula ganadora. Hay que verlo en todo ese contexto. Hasta las cosas mínimas que a veces we take for granted, y disculpen el inglés, como por ejemplo la paz social. O sea, la paz social es tal vez el elemento más importante con la vacunación del punto de vista de política pública que un gobierno puede instaurar en su país para poder tener inversión. Nadie quiere invertir en un lugar donde no hay paz social o no hay una estabilidad socioeconómico-política. Y no puedes tener estabilidad socioeconómico-política si no tienes paz social. Así es. Sí, totalmente de acuerdo contigo y no hay duda que cuando uno habla con un inversionista, cuando uno habla con un cliente que está tratando de que haga un negocio en Panamá, y uno le dice,
que Panamá tiene como moneda dólar, pero no fue que Panamá adoptó el dólar de una crisis como otros países, sin decir nombre de países, que Panamá tiene el dólar desde que Panamá está. Entonces, esa es una gran diferencia, porque no fue que tuviste que ir a adoptar el dólar porque tuviste una hiperinflación y tuviste que buscar el dólar como salida. Entonces, eso es súper importante y no hay duda que, y lo reitero, la conectividad que Panamá tiene ayuda a que esas multinacionales se establezcan acá. Luis, te pido disculpas para tirar sobre el punto que dijiste. Cuando tú sacas la matemática, la matemática del promedio inflacionario de Panamá en los últimos 40 años es inferior al 2%. Estados Unidos de América no tiene esa rata inflacionaria. Ningún otro país lo tiene. Entonces, ahí es donde tú te das cuenta los casos de éxito. Pero, ojo, en la pandemia eso fue un tema. Así es, claro. Porque no tener, ¿verdad?, un banco central y tener monetary policy en ese momento, cuando los mercados estaban completamente cerrados y tú tenías a un Banco Nacional de Panamá que necesitábamos a un lender of last resource en algún momento por si acaso. El MEF no tenía cómo poder imprimir dinero y la Caja de Seguro Social y la DGI estaban cerrados, por ende, que son los depositantes más grandes que tiene el Banco Nacional de Panamá, y hayas podido aguantar, salir a los mercados en un momento donde el resto de los mercados estaban cerrados y poder soportar, son temas que hoy por hoy, han pasado 2 años, a veces no ponemos en el contexto, pero en ese fue un momento donde no tener monetary policy y no tener Banco Central fue sumamente complicado, y haber sorteado ese momento para poder seguir con nuestra fortaleza, que es no tener eso, porque de repente nos hubiera pasado lo que ha pasado en los otros países, que los políticos históricamente empiezan a imprimir dinero y a hacer un pocotón de otras cosas, que es lo que acaban con esa estabilidad sostenible a lo largo del tiempo, ¿no? De acuerdo. Para las personas que están presentes acá y esos inversionistas que nos están viendo a través de Zoom, creo que Zoom o Teams, no sé cuál tenemos andando hoy, ¿cómo ves el potencial de Panamá de cara hacia los próximos años? Y elaboro un poquito más. Y no quiero hablar de política porque esto no es un foro político, pero con una región que está tendiendo hacia la izquierda, con una región que lamentablemente no le fue bien en la pandemia. No todos los países de la región tienen el índice de vacunación que tiene Panamá con 3 dosis. ¿Cómo ves el futuro de Panamá de cara a los próximos años? Bueno, dividamos el tema. Uno sería la parte, digamos que internacional, y el otro tema sería la parte local. Definitivamente que hay muchos sectores que están altamente golpeados. Podemos hablar, o sea, que venían con ya un golpe, y pues tenemos como reto poder generar esa demanda interna para que esos sectores vuelvan a florecer, ¿no? Podemos hablar rápidamente del tema inmobiliario y de construcción, que ya venían por un golpe específicamente dado por la demanda, y entonces ahora nos tenemos que volcar, como tienes ese tema interno de que tuviste un desempleo que se disparó, en un momento llegó casi al 20%, hoy por hoy estamos un poco abajo del 11%, pero estamos en la dirección correcta, sin lugar a dudas, después de un crecimiento el año pasado, una recuperación del 15% del Producto Interno Bruto, y como dijo Diego, entre el 7 y el 8% en este año 2022. Seguramente hacia finales de 2022 recuperaremos parte del Producto Interno Bruto. Lo que demora más recuperar son los empleos perdidos, porque las empresas y todas las personas, todo el sistema se volvió más eficiente y buscó maneras de poder cortar grasa, que te genera eficiencia, pero hay personas que se quedaron sin empleo. Y cada una de esas personas que se quedaron sin empleo es una tragedia. Ahora bien, por eso también durante esta pandemia fue tan importante, ¿verdad?, tener programas que pudieran sostener a las personas que no tenían una entrada en una economía que tuvo una gran parte del tiempo cerrada. En este país, el 60% de los adultos llegaron en un momento a tener parte del programa Panamá Solidario, que su gran componente, más de 1,5 millones, era a través del vale digital y la cédula. ¿Para qué? Para mantener esa democracia
y para mantener esa estabilidad socioeconómico-política. Habiendo dicho eso, es más, incluso hubo una reducción en la pobreza y la pobreza extrema durante pandemia precisamente por estos programas sociales. Y era el momento para poder hacerlo, ¿para qué? Para que en este momento que tuviéramos más abiertos y tuviéramos con una economía con perspectivas a poder crecer, pudiéramos crecer con más fuerza y tratar de dejar atrás la menor cantidad de personas posibles. Habiendo dicho eso, uno de los dos sectores pues, más evidentes es el sector inmobiliario, el sector construcción. El sector, mucho se está volcando hacia esa construcción pública, porque mientras que los trabajos se recuperan y necesitas poder recuperar tu trabajo, primero que todo, tiene que haber un crecimiento en el PIB que es más o menos, no es exactamente lo mismo, un crecimiento en ventas. Después que tú creces en tus ventas, tus empresas, entonces tú contratarás. Una vez tú contratas, esa persona, pues, meses después o un año después, pues buscará una vivienda. Ese es el punto de vista local. Ahora, en la construcción, ¿qué sucede? Tenemos un programa sumamente ambicioso de inversión contracíclica, en el cual hay más de 12.000 millones de dólares en obras en este momento, en ejecución o adjudicadas, que podemos dar algunos ejemplos como la línea 3 del metro, el túnel por debajo del canal para la línea 3 del metro, la extensión de la línea 1, la extensión de la línea 2 del metro, el Hospital del Niño, y hay una serie de otros proyectos que por XY motivo tuvimos que rescatarlos porque habían estado ociosos, por usar una palabra. Entonces, ¿cuáles son algunos? Por ejemplo, la ciudad hospitalaria. La ciudad hospitalaria es un proyecto de 1.000 millones de dólares. Hoy por hoy ese proyecto arrancó a construirse hace 4 meses, ¿verdad? Hoy hay 1.800 personas trabajando, van a haber alrededor de 5.000 personas trabajando. Prontamente los hospitales de IBT, que eran 4 hospitales en diferentes partes del país, arrancan a construir, son 1.750 empleos directos, ¿verdad? Entonces hay un plan de inversiones de 12.000 millones de dólares de vuelta, inversiones, proyectos que la gran mayoría ya están o ejecutándose o terminándose, ¿no? No son tanto en papel. Una modalidad muy creativa, por ejemplo, fue el hacer estos proyectos llave en mano 50-50. ¿Por qué estoy hablando de la construcción? Porque la construcción es un sector que permea completamente. Entonces, en un momento donde estás tratando de generar empleomanía y que esa empleomanía, algunos se están estabilizando para poder comprar una propiedad inmobiliaria, pues necesitas esa construcción para que el dinero permee y repercuta en todo el sistema. Eso es por un lado. Bueno, también ahora sí hay 1.500 millones de dólares en proyectos de APPs que van a estar empezando a salir en este año 2023, pero todos los otros 12.000 millones de dólares que sí hablamos anteriormente sí están en ejecución. El Canal de Panamá tiene también un programa de inversión por temas de agua de más de 2.000 millones de dólares. Cuando tú sumas 12 más 1.500 más 2.000, estás hablando de un programa casi de 16.000 millones de dólares en inversión pública en un momento contracíclico. Dejamos esa parte como, digamos, el tema de la economía interna, para el consumo interno y la afectación que eso genera, y vamos a incluir ahora entonces el tema del turismo. Obviamente, difícil tener turismo en un momento en el cual el país estaba bastante cerrado y tomemos en consideración de que las 32.000 habitaciones que tiene la ciudad de Panamá, solamente 12.000 son en el interior. Cuando vemos nuestros países vecinos que han tenido casos de éxito en pandemia, sus habitaciones son completamente al revés, son en el interior. Vamos a hablar de Costa Rica. Costa Rica tiene 65.000 habitaciones, 50.000 habitaciones son en el interior. Entonces, en momentos de pandemia, lo que la gente quería era estar en la playa, estar en las montañas, y precisamente, ¿verdad?, al no tener esas habitaciones, entonces era difícil que el sector turismo pudiera arrancar. Ahora, estamos aquí para hablar de las perspectivas. Ya el aeropuerto de Tocumen, a un 85% del movimiento antes de pandemia, y está creciendo y acercándose al 90%, ¿verdad? Con el programa que hemos hecho en conjunto con Copa de Stopover, la persona que está volando y usa Panamá como hub se puede quedar por un periodo de 7 días y entonces no tiene un costo adicional. 1. 2. Tenemos un centro de convenciones, estamos aquí. Esto es una bendición estar aquí.
y honrado por estar aquí con ustedes, pero el solo hecho de que estamos teniendo reuniones como esta es algo que cambia la dinámica, el entusiasmo y la moral. Tenemos un centro de convenciones de más de 200 y pico millones de dólares de primer mundo, en el cual ya tenemos, ¿verdad?, muchas inversiones, muchas convenciones que están en camino. Tenemos también un puerto de cruceros que está en ejecución, una inversión de más de 250 millones de dólares, pero ya en los próximos 45 días estamos teniendo los primeros cruceros, a pesar de que está en construcción, los primeros cruceros llegando. Para que lo pongamos en perspectiva, cada uno de estos cruceros, y ese puerto tiene capacidad para 2 cruceros al mismo tiempo, son 5.000 personas. Son 5.000 personas que se quedan 2 a 3 días antes o después, o un día antes y un día después. Entonces, esos son game changers importantes para el sector hotelero, que ya en su momento estaba pasando por un momento difícil. Ahora bien, ¿dónde está la perspectiva interesante desde el punto de vista de inversión en el sector turismo? Que podemos hablar de otros sectores. Está en el interior, porque hay un rule of thumb, ¿verdad?, cuando hablamos de destinos turísticos. Es que necesitas tener 5.000 habitaciones en un destino para que se vuelva un destino sostenible. Claro. Entonces, la ley 122 de turismo, que en este momento está pasando por una modificación en la Asamblea, que pronto tendremos, antes de que acabe el 30 de abril, tendremos, ¿verdad?, presenta una inversión de miles de millones de dólares en el interior para generar destinos turísticos. Te digo algo, Luis, y tal vez disculpen la informalidad a todos por hablar como estoy hablando, porque creo que es mejor conversarlo. Dicen que los destinos turísticos solo lo pueden generar 2 tipos de jugadores. Uno el gobierno y el otro la mafia. Claro. Eso fue lo que pasó en algunos lugares que no vamos a mencionar. Pero, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Este tipo de iniciativas que generan porque no es un destino turístico establecido. No es como invertir en Bahamas, sí, o en Puerto Vallarta o en Cancún o en Playa del Carmen. No, estás creando un destino. Y crear un destino tiene un riesgo, y ese riesgo hay que compartirlo entre el Estado y los inversionistas desarrolladores. Entonces, ese va a ser un proyecto que lo estamos ajustando para hacerlo mejor, que va a generar oportunidades en la construcción primero, porque primero hay que construirlos, claro, para entonces tener las habitaciones y con eso entonces tener los vuelos internacionales, pero después va a ser un motor del turismo. Y no pudo ser en mejor momento, porque Panamá utilizó la pandemia para entender, ¿verdad?, de que el turismo estaba cambiando. Y nosotros nos convertimos en el primer país del mundo de tener el 30% de nuestra tierra como reserva natural y el 30% de nuestros mares como reserva natural. Y además somos uno de 3 países carbonos negativos, es decir, ningún otro país en el mundo, no en la región, en el mundo, ¿verdad?, reúne condiciones como esa, que no hemos sabido vender, que nuestros países hermanos como Costa Rica sí han sabido vender, en parte también porque han tenido 40 años de una cultura turística que incluía, ¿verdad?, vender su destino, tener una marca país y tener una promoción que nunca paraba. Y al nosotros en el 2019 implementar en este gobierno y darle 20 millones de dólares al Fondo de Promoción Turística, ¿verdad?, generamos un mecanismo público-privado en el que tiene una mayoría el sector privado, en el cual tenemos a largo plazo la institucionalidad necesaria para que nuestro turismo sea sostenible y ya no entrar más nunca en este juego de un cambio cada 5 años, que mientras que entras en el cambio se está acabando el gobierno. Entonces hay un cambio en el paradigma de la sostenibilidad del turismo y de un plan a largo plazo que incluye tanto el sector privado como el sector público. No, muy bien. Muchas gracias por la información. Disculpa que fue tan larga. No te preocupes. Muchas gracias por la información. Excelente. Es valioso contar con la misma y este tema que vamos a hablar ahora de private equity
viendo que puede haber algo de esas inversiones hacia lo que es el sector turismo, súper interesante. Sobre todo otra vez estamos lamentablemente en una guerra que las cosas no se saben cómo van a terminar y Latinoamérica es como un paraíso, un oasis dentro de todo eso que está pasando y que creo que Panamá puede capitalizar mucho. Muchas gracias de verdad a los dos por haber venido, por haber aceptado nuestra invitación. No sé si hay algo más que quieran comentar. Sí, me gustaría hacer un cierre porque sí, me metí tanto en el turismo y que digo, volvamos al tema internacional, que yo creo que ahí estaban todas las pistas para responder esa parte. Latinoamérica en este momento sí hay una oportunidad desde el punto de vista como un mercado emergente, pero estamos pasando también por un momento de inestabilidad en la región, porque la pandemia es sumamente difícil, no solo para las empresas y las personas, sino que también para los gobiernos. Entonces, eso está rompiendo un poquito el balance de lo que está pasando en diferentes latitudes. Ante ese escenario, yo creo que cuando es como cualquier negocio, ¿verdad? El mejor cliente es el que ya te quiere comprar. Pues definitivamente que además se dan todas las condiciones para que haya un interés de varios países de Latinoamérica de invertir en Panamá, en algunos casos como un plan B, pero en otros también viendo a Panamá como una plataforma complementaria para esas industrias que tienen más desarrollados en lugares donde tienen mucho más músculo. Entonces, nosotros no vamos nunca por nuestro tamaño a poder cambiar una inversión en infraestructura en un país grande y que se venga completamente a Panamá, ¿verdad? Es más cómo utilizar esa plataforma logística para poder llegar a más destinos de exportación, precisamente por los tratados de libre comercio que decía Diego y otras leyes especiales como el tema de la ley EMA y otras zonas francas que yo sé que muchos clientes, por ejemplo, de EY se están acogiendo a las mismas. Habiendo dicho eso, ahí hay una oportunidad interesante. El otro punto donde hay una oportunidad interesante es que, viéndolo desde el punto de vista de private equity, Panamá puede ser la última pieza de ese rompecabezas para generar un portafolio diversificado, incluyendo la mayor cantidad de países. Es decir, si hay un promotor en Colombia, en Brasil, en Argentina, en el país que sea, ¿verdad? Y está viendo cómo buscar, porque parte del tema de lo que está pasando en el mundo, específicamente en private equity, es el tamaño del cheque. Lo que se quieren generar son rayar cheques grandes. Y a veces, en la mayoría de los casos, 500 millones es un cheque grande. Ahora, 500 millones de dólares, es un cheque chiquito, perdón. 500 millones de dólares es un cheque sumamente grande para Panamá. Totalmente. Pero si ves a Panamá como el lugar que tiene dólar, que tiene la mejor estabilidad socioeconómico-política, que lanzas, que tienes un proyecto nuevo o una adquisición y la complementas con un portafolio que pudiera tener más sus altas y bajas, no solo por el tema de foreign exchange, sino que por el tema de estabilidad socioeconómico-político, tienes algo sumamente interesante. Yo creo que un ejemplo, cómo pudiéramos también atraer cheques grandes, es, por aquí vía mi amigo Miguel Bolinaga, la próxima semana, muy prontamente, estarán dando la primera palada para una inversión de más de $1.000 millones en el sector energético en Panamá, que nos va a ayudar a diversificar nuestra matriz y es parte de nuestra agenda de transición energética, porque pues es transición. Hoy por hoy no está la tecnología para llevarlo todo con energía renovable, pero en esta transición que vamos saliendo del búnker, pues el tener este panorama claro de dónde vamos hacia el gas va a generar oportunidades muy interesantes en renovables. Y por lo que está pasando en el mundo, hay una oportunidad muy interesante en Panamá, específicamente ya viendo a Panamá como un proveedor de potencia firme para el resto de Centroamérica, pero también en energías renovables. Entonces, hay oportunidades en energía, en logística, sumamente importantes. Y para terminar, te diría que el otro tema que ya estamos viendo, hoy estuve con una multinacional que tiene hoy por hoy 750 empleos en Panamá. Antes de la pandemia tenían 450 empleos, van a terminar en los próximos 24 meses en 1.000 empleos.
en el próximo año van a estar teniendo 150 empleos, pero lo más interesante es que ya no solo ven su operación regional o de toda Latinoamérica, sino que están ofreciendo desde Panamá muchos servicios de Estados Unidos. Y así hay otras varias multinacionales más. Así también está Maersk, así también hay muchas que hacen eso, ¿okay? Que ya no es solo Latinoamérica, sino que SEM se está usando para todo el continente. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos se ha puesto muy difícil poder generar o poder tener las personas que quieran trabajar en este tipo de cosas, uno. Y dos, el lugar más interesante es el spillover effect que crea Miami, porque Miami, con los precios de real estate que crecieron 30% en muchos casos y en muchos casos más, se vuelve demasiado cara para tener una operación de Latinoamérica fuera de Latinoamérica. Claro. Entonces mejor dices, la hago desde Panamá, me sale mucho más económico, estoy mucho más conectado, estoy en la región. Estamos viendo un spillover, no solo tipo SEM, sino que también en el caso de EMA, para generar algo de valor. Entonces, estamos ahí en un momento sumamente interesante, que es como un clash de los dos mundos, de Latinoamérica hacia Panamá y de Norteamérica hacia Panamá, y hay una banda sumamente interesante para inversión, viendo también el tema de Panamá, no solo por este mercado de 4.4 millones, el mensaje es cómo desde aquí servimos un mercado de por lo menos 650 millones en Latinoamérica y más de 1.000 millones de personas para todo el continente. Muchas gracias, José Alejandro. De verdad, valiosa la información que nos has dado como preámbulo al panel que ahora va a moderar nuestro amigo Miguel Bolinaga, por Súper. cierto. Adelante, Miguel. Gracias. Gracias. ¿Qué tal? Aló, aló, aló. Ahora sí. Bueno, tengan todos muy buenas tardes. Para mí es un honor estar aquí. Yo la verdad que soy un vendedor de energía, un constructor de ¿cómo se llama? De líneas de transmisión, líneas de distribución y plantas de generación. Pero hoy me ha tocado aquí una posición muy simpática, ¿no? Que es poder hablar acerca de todos estos temas de inversión y dónde sacar esta plata y cómo llevarla. Y para mí verdaderamente es un honor, ¿no? Y más con una antesala tan importante como la que comentó el ministro Rojas, el preámbulo que dio Diego y posteriormente la discusión conjuntamente con Luis. Yo estoy seguro que esta parte va a ser bastante enriquecedora y que mucho vamos a estar saliendo de aquí y decir, bueno, aquí yo puedo ver cómo coloco algo. O aquí yo puedo juntar alguito para ver cómo lo traigo. Oye, mira este ejemplo en Sudamérica o este ejemplo en España o aquí mismo en Panamá, ¿no? Yo creo que tenemos muchísimas oportunidades y de eso se trata, ¿no? Yo primero quiero agradecer a Ernst & Young y bueno, y a Pablo que por favor me invitó a este tema hace un par de meses, ¿no? Y vamos a tener conversatorio bien sano. Y yo creo que esto debe ser de una manera que si hay algún tipo de pregunta, tranquilamente levantamos la mano y que es informal y ya nos pusimos de acuerdo nosotros para poder hacerlo de esta forma, ¿no? Yo voy a estar aquí parado porque creo que es mucho más fácil yo poder conversar con ustedes. Que sea un panel de discusión como les comenté, levantando la mano sin ningún problema. Entonces hoy tenemos tanto a Juan como a Fernando, permítanme poder leer de quién estamos hablando nosotros, ¿no? Primero Juan López de Alcázar, aquí a mi derecha. Ambos a mi izquierda, perdón, socio líder de estrategia y transacciones de Ernst & Young España, socio responsable, no lo voy a leer completo porque ustedes tienen ahí también, pero para que puedan más o menos entender de qué estamos hablando, la experiencia de lo que está sentado aquí, socio responsable del área de transacciones, además de responsable para el sector de Private Equity de España, licenciado en Ciencias Empresariales y Económicas por el Colegio Universitario de Estudios Financieros, CUNEF, posee un MBA por el IS, clase del 2002, se incorporó a Ernst & Young en el 2012, más de 9 años estuvo en Amber's Co.
donde era socio fundador. Durante los últimos 10 años ha participado en más de 30 transacciones cerradas, principalmente trabajando para compañías cotizadas, fondos de private equity y grandes compañías familiares. Entonces aquí podemos ver un poco de cuestiones familiares, cuestiones private equity, cómo levantarlo, eso es importante. Y nos acompaña ya un poco más a la izquierda nuestro amigo Pablo, muy conocido también, socio de estrategia y transacciones en el San John, Panamá, Centroamérica y República Dominicana. Pablo es socio para Panamá, Centroamérica y República Dominicana, como lo comenté. Se unió al equipo de Centroamérica en enero del año 2018, un poquitico antes de la pandemia, ¿no? Un par de años y medio antes de la pandemia, ¿no? Pero eso no te ha servido para poder levantar fondos y poder ver cómo podemos trabajar en este tema aquí bastante bien que lo domina, ¿no? Justamente vino para liderar la práctica en transacciones de diligence en la región. Antes de unirse a Centroamérica, Pablo fue director en San Johnson en su oficina en Madrid, o sea que ya se conocen, o sea que vamos a poder tener ejemplos bien fuertes de España y Europa en este tema, ¿no? Pablo ha trabajado en numerosos private equities internacionales y regionales, participando en más de 120 proyectos de la región en los últimos 4 años. O sea que creo que tenemos un panel que va a ser bastante importante y justamente aquí voy, Pablo y Juan, con esta primera pregunta. Con vista en el caso de España versus Latinoamérica, ¿cuáles han sido los principales hitos en estos ambos casos con todo este tema, el private equity, de office family, de todo este tema de levantamiento? No sé si Juan puede empezar y después entonces escuchar algo de Pablo. No está funcionando. Este sí. A ver, ¿a quién? Son los temas del directo, ¿no? Ahora sí. No. Bueno, mientras arreglas ese, vamos por aquí y después lo cambiamos sin ningún problema. Me quieren obligar a sentarme aquí al lado. Gracias, Miguel. Buenas tardes a todos. Si me permites un minuto antes de empezar, quería agradecer a EY Centroamérica, EY Panamá por haberme invitado a este evento y estoy encantado de participar. La verdad es que yo venía con la idea de contar algo del caso de Private Equity español y me vuelvo con la idea de contar el caso panameño en España, porque la verdad es espectacular. Una actividad comercial que no sé si se ha desarrollado todavía mucho en Panamá es la exportación de ministros. Creo que ustedes deberían exportar los ministros que tienen, porque de verdad ya nos gustaría tener este tipo de diálogos y este tipo de visión económica como nos ha mostrado el ministro Rojas. La verdad es que ha sido espectacular. Muchas gracias. Bueno, dicho esto, yo vengo aquí a compartir con todos ustedes un caso que yo creo que es un caso de éxito y luego veremos por qué, que es cómo se ha desarrollado el private equity en España. Pero no vengo a darlo como una lección. España es un mercado interesante para el private equity, pero es un mercado muy pequeño comparado con el mercado francés o el mercado alemán o el mercado inglés. Entonces, yo no vengo aquí con la idea de decir que el caso español es el caso paradigmático, pero sí que a lo mejor algunas lecciones, algunas cosas que han sucedido en España pueden ser del interés de ustedes de cara a ver cómo se puede desarrollar más esta actividad en la región, ¿no? Entonces, dicho esto, si podemos pasar, por favor, alguna de las slides. ¿Me lo dejas, Miguel? Así nos apañamos nosotros, gracias. Bueno, pues aquí voy a contar un poquito muy por encima cómo ha sido, cuáles han sido los hitos del private equity en España, ¿no? Para que tengamos una perspectiva temporal de las cosas. La historia podríamos empezar la protohistoria de todo esto, la prehistoria del private equity en los años 70, ¿no? donde empieza a haber determinados vehículos de inversión de carácter eminentemente público, ¿vale? Vehículos muy chiquititos, vehículos de desarrollo regional, sobre todo muy enfocados en toma de participaciones minoritarias en compañías en desarrollo. Bueno, con la entrada de España en la Unión Europea
se crea el primer marco estable de inversión en private equity. A partir de ese momento empezamos ya a tener un número relevante de private equities nacionales, del entorno de 50 nacionales, y se empieza a desarrollar de alguna forma una inversión estable por parte de los private equities. ¿Quiénes eran los inversores de estos private equities? Pues principalmente grandes family offices españoles y una parte todavía muy importante de inversión pública. Sin la inversión pública, el private equity español habría tardado muchísimo más tiempo en desarrollarse. ¿Qué es lo que hace realmente que explote de alguna forma? ¿Cuál es la primera etapa de éxito del private equity en España? Pues la liberalización de determinados sectores económicos. Es a partir de ese momento, liberalización del sector eléctrico, liberalización de las telecomunicaciones, cuando se producen grandes oportunidades de inversión que, aparte del desarrollo del private equity local, sobre todo para situaciones más pequeñas, más de mid-market, como decimos nosotros, suponen la entrada en España de los grandes private equities internacionales, que lo que hacen básicamente es crear know-how, crear profesionales que poco a poco van haciendo crecer esa industria. También me gustaría contar lo que pasó en un determinado momento del desarrollo del private equity en España, que fue el momento de la durísima recesión económica del año 2008-2012, ¿no? En ese momento, y luego lo veremos cuando veamos algún gráfico de evolución de la inversión, el private equity se desplomó hasta casi desaparecer. Las gestoras españolas tuvieron muchísimos problemas para volver a levantar los fondos, no porque hubieran tenido un mal performance, sino porque no había liquidez para invertir en ese momento, y del primer sitio donde los grandes patrimonios detrajeron dinero fue de la inversión pues más a largo plazo, menos líquida, etcétera. Y ahí volvió a tener un papel fundamental el gobierno español, en el sentido de que lanzó el programa Fondico. El ICO es el Instituto de Crédito Oficial, que lo que hizo fue convertirse en el principal LP, el principal inversor de los fondos de private equity españoles. Gracias a eso, ahora nos encontramos en una etapa, después con la estabilización ya económica del 2013 y ahora ya hasta el 2021, en una etapa yo diría, de consolidación de la industria, con unos volúmenes de fondos levantados del entorno de 2.000 millones de euros anuales y con unos entornos invertidos en España de 8.000 millones de euros al año, más o menos estabilizados, ¿no? Y ahora estamos en ese momento en el cual tenemos aproximadamente 450 private equities operando en España, que se dice pronto, no todos invierten todos los años, pero tenemos 450 private equities, de los cuales 172 son españoles. Yo paro aquí, Pablo, si quieres te dejo contar el caso LATAM, ¿no? No, yo primero que nada, digamos, también agradecerle a Miguel que esté aquí, haya aceptado la invitación, y a Juan, sobre todo por el viaje que ha tenido que hacer para venir aquí a exponer, y muy agradecido por eso. Y un placer poder estar aquí, digamos, en este evento, que si bien tenemos gente conectada, pues poder volver a ver las caras de la gente, poder estar en contacto personal, era algo que todos extrañábamos mucho, ¿no? Y que en la época dura de la pandemia, pues no se pudo, ¿no? Como decía Juan, y para complementarlo, digamos, nosotros veíamos muchas similitudes entre lo que es la estructura económica de España y lo que puede ser Centroamérica, en el sentido de España, digamos, tiene compañías que son líderes mundiales y compiten con las más grandes de su sector, como puede ser Inditex, ACS, Telefónica, Santander, pero luego tiene toda una estructura de middle market muy potente, que es digamos, el ámbito natural donde el private equity puede aportar valor, ¿no? Hay que decir, digamos, que en la región, digamos, nosotros aquí cuando hemos puesto los hitos cualitativos más importantes, pues ponemos el nacimiento del APCA, que es la primera asociación que ya empieza a pensar en Latinoamérica como su totalidad, y empieza también a dar información sobre Latinoamérica, ¿no? Porque hay que, digamos, una de las cosas de las diferencias, digamos, que tenemos con mercados
como el español, es la publicidad de la información. Aquí, digamos, no todas las empresas están obligadas a presentar sus estados financieros o a publicitar sus transacciones, ¿no? Entonces, un poco toda la información que damos aquí viene del propio estudio que hace el APCA con sus miembros, preguntándoles y ellos compartiendo las transacciones que han cerrado, ¿no? Creo, digamos, así como se mostraba en la slide de España, digamos, los diferentes estadios que ha tenido, y a mí me tocó vivir el 2008 allí y lo duro que fue. Estamos, digamos, en Centroamérica en un sector, en un momento de desarrollo, donde, digamos, quizás en los primeros 10 años, entre el 2000 hasta 2011, se recibieron un billón más o menos de dólares que se ha sido el fundraising del private equity, pero que hoy, en el 2021, ya estamos en un nivel de inversión de 29 billones de dólares. Ha sido un año, digamos, y eso lo veremos más adelante en los gráficos, donde hay un boom brutal. Y bueno, y eso es un poco lo que queremos comentar, ¿no? Sí, qué bueno, por lo que veo, indudablemente no es nada fácil, pero hay atracción, hay ganas de invertir en esto, ¿no? Hablamos de liquidez, hablamos de inseguridad o de la duda que puedan tener, hablamos del desarrollo que estás hablando tú, de la cantidad como ha subido, vamos a verlo en tabla, la recesión, la inestabilidad, pero indudablemente cuáles han sido los principales retos que han enfrentado estos private equities en la región para poder desarrollarlo y para poder lograr. Yo no sé si Pablo puede ayudarnos acá, o Juan, si quieres, Juan y Pablo pueden hacerlo como ustedes quieran. Sí, yo creo que, digamos, uno de los retos es, creo que ahí también ya se mencionó y lo mencionó el ministro, es el ticket, digamos, evidentemente por ahí para muchos private equities internacionales, si se piensa, digamos, en Centroamérica, solo en un país, pues quizás el ticket no alcanza. Y lo que es interesante es hacer una inversión regional, porque ahí, digamos, si pensamos en Centroamérica, pues ya somos 66 millones de habitantes y somos la tercera economía después de Brasil y de México, ¿no? Entonces, el tema del ticket nosotros vemos, digamos, es muy importante, pues, utilizar a Panamá como ese hub y pensar en algo regional. Y luego también hay ciertas reticencias a la venta, ¿no? Aquí nos hemos encontrado digamos, por ejemplo, ha habido una operación muy exitosa para un fondo que ha estado en el mercado del retail y que es algo público, es una empresa que era Extra, Sadent Cross, digamos, desde que entró hasta que salió, duplicó el nivel de ventas de la compañía y tuvo un crecimiento tremendo, pero también creo, digamos, que se puede haber quedado con un sabor de boca amargo porque no consiguió consolidar el sector, que fue algo que ellos estuvieron buscando, ¿no? ¿Y por qué? Por determinadas reticencias que pueden tener los accionistas a vender y determinadas situaciones específicas, ¿no?, del sector. Pero creo que esos pueden ser los dos retos más grandes, ¿no? No sé, Juan, si me quieres. Yo coincido mucho con Pablo. A mí me gustaría, cuando hacía esta pregunta, yo pensaba en dos cosas distintas, ¿no? Una muy coyuntural y otra más estructural. La coyuntural fue la crisis económica. O sea, la crisis económica en España casi se lleva por delante la industria private equity. O sea, fue un momento dramático, insisto, no tanto por el performance de los fondos, que capearon extraordinariamente el temporal y fueron capaces de sacar retornos muy interesantes incluso en esos momentos tan complicados, sino porque el capital es muy miedoso, ¿no? Y en un momento de incertidumbre absoluta, el dejar invertidos en fondos con muy poca liquidez a muy largo plazo, con una incertidumbre muy grande sobre lo que iba a pasar, pues efectivamente fue una situación muy complicada, ¿no? En el otro reto coincido con Pablo. Para que el private equity se asiente en un determinado país, en una determinada región, tiene que vender su producto, o sea, tiene que darse a conocer. El private equity es una tecnología de inversión, es una forma de hacer las cosas muy profesional, muy basada en hacer las cosas con muchísima seriedad. Los private equities viven de su prestigio, es decir, hacer una operación no sirve para nada, lo que tienes que hacer es una operación, quedar bien con quien has comprado el negocio, quedar bien en la venta, generar valor, ir a por el siguiente fondo. Y en ese sentido,
cuando empieza el private equity en una región hay una percepción un tanto peyorativa del capital riesgo, ¿no? Es decir, estos señores vienen a comprar barato y a vender caro, y no es eso, ¿no? La experiencia demuestra que son inversores muy cualificados que con un track record de determinados años se ve que no solo han generado plusvalías para sus inversores, que es lo que tienen que hacer, sino que han generado riqueza de verdad para los países, ¿no? Y eso es lo que hace falta con el private equity, ¿no? Vender el producto. Ellos también tienen que vender lo que ellos hacen, ¿eh? Y creo que eso es una lección que aprendes cuando ves un periodo largo de tiempo de cómo evoluciona la industria en un país. Sí, qué bueno, ¿verdad? Y lo que comenta Pablo, tickets pequeños en una región súper complejo, ¿no? Tenemos que ver cómo podemos pensar regionalmente para poder encontrar una atracción mucho mayor, ¿no? Ahora, private equity, family office, todo el mundo ese pensando. Yo en la realidad veo que no las veo tan las diferencias. Yo estoy seguro que ustedes están más que claros. Yo no, como dije, a mí me gusta, pero sí me gustaría aclarar eso. O sea, porque ¿qué hay de un private equity y qué hay de un family office al momento de invertir, al momento de ver este tema? Bueno, y ahí tú me complementas seguro. Al final un family office es la gestión de un fondo que pertenece a una familia, ¿no? Que probablemente tenga un conglomerado de empresas y que gestione y haga inversiones. Quizás las actividades puedan ser hasta similares a las de un private equity, pero en el fondo hay una familia que es la que decide y un patrimonio familiar que es el que tiene que proteger, ¿no? Mientras que un private equity pues tiene sus LPs, que son sus limited partners, que son los que invierten, y es algo abierto y mucho más, por decirlo así, profesionalizado en lo que es el acuerdo de gestión, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, Pablo. Un private equity, la principal característica que tiene es que es un fondo de tiempo limitado y tiene que levantar unos fondos, invertirlos y devolver ese dinero, si es posible con plusvalías, a sus inversores. Un family office tiene vocación normalmente de permanencia, ¿no? Entonces, un private equity no puede comportarse como un family office sí puede comportarse como un private equity si quieren, o por lo menos con una parte de su patrimonio. Y eso es lo que nosotros hemos visto en España, ¿no? Que los family office grandes y los que se están profesionalizando tienen al menos una parte del patrimonio familiar gestionado como un private equity. Y eso significa ceder la gestión a inversores profesionales. La familia tiene que dar un paso atrás y, por supuesto, estar digamos, controlando la gobernanza del fondo, pero no metidos en el comité de inversión. Y esa parte del patrimonio familiar se gestiona pensando en unas plusvalías a través de inversiones en un determinado periodo de tiempo, ¿no? Lo cual yo creo que es muy sano, ¿no? Que los family office vean cuáles son sus inversiones permanentes y estables y también dediquen una parte a una inversión alternativa, a una inversión más especulativa, pero que no es incompatible en absoluto con generar valor para ellos, para la sociedad y para el país donde operan. Correcto. Y lo que está diciendo Juan, aquí en Panamá, digamos, tenemos el ejemplo típico que es Inversiones Bahía, digamos, que es un family office comportándose como un private equity y donde ya, digamos, sus participadas tienen un nivel de gestión totalmente profesionalizado, como puede ser Banco General, ASA, etcétera, ¿no? Correcto. Sí, en Centroamérica hay muchos ejemplos de eso que podemos hablar. El mejor ejemplo aquí en ¿cómo se llama? Bahía. Ahora, y eso lo hablamos anteriormente un poco, la evolución de esto, el levantamiento de estos fondos. Tú comentabas, Pablo, acerca de cuánto teníamos en el 2018, cuánto tenemos ahora. Juan comentaba acerca de la cantidad de private equity que se han tenido en Europa o en España. ¿Cómo está ese levantamiento de fondos, tanto en América como en España, en Europa, que me puedas comentar? Vale, Miguel, si quieres empiezo yo ahora, Pablo. Bueno, insisto, a modo de ejemplo, porque no tiene sentido comparar cifras, esta es un poco la evolución de la actividad, llamemos, de levantamiento de fondos por parte de los private equities españoles en España, obviamente, ¿no? Y coincide con las fases que les he comentado anteriormente, ¿no? Pues una fase de desarrollo incipiente, la fase de despegue, la fase de recesión, donde se puede ver que prácticamente no se levantaron fondos, y la fase de recuperación. Y la historia bonita de todo esto
es que ahora nos hallamos, si miran la última parte del gráfico, en un momento de gran estabilidad. Es decir, independientemente del PIB, por así decirlo, y aquí estamos metiendo incluso los datos de la pandemia, los años 20 y 21, se han seguido levantando fondos, porque el private equity ya se ha consolidado como un asset class sólido, estable y de largo plazo, ¿no? Y esta es la parte bonita de esta historia, ¿no? La estabilización en un volumen de negocio que es, oye, pues suficiente, y luego lo veremos en referencia al PIB, suficiente para un país como España, pues que es capaz de absorber este tipo de fondos, ¿no? Pablo, ¿quisieras agregar algo? Sí, aquí lo que decíamos, no disponemos de tantos datos de lo que es la TAM y digamos, hay que decir que en este gráfico, digamos, pues el peso de Brasil y de México es muy relevante, ¿no? Pero digamos, un dato que estimamos del último año, que son 5,8 billones para la TAM, entendemos que en torno a un 30% puede ser Centroamérica. Lo cual estamos hablando de una cifra muy relevante y muy interesante, digamos, de fondos que se han captado para invertir. Y ahí, digamos, el sector que ha pujado mucho en ese fundraising es el Venture Capital. El Venture Capital está invirtiendo mucho en tecnología, en e-commerce, en super apps, y vemos que ha sido un sector tanto de inversión muy relevante y de fundraising. Si me permites, Pablo, una nota, lo cierto es que el Venture Capital el Private Equity, la primera señal Private Equity es el Venture Capital, en los años 80, con inversión en pequeñas compañías, en startups, y es a lo que hemos vuelto ahora. Es decir, toda la revolución tecnológica que estamos viviendo ha hecho que el levantamiento de fondos en Venture Capital alcance cifras absolutamente récord, que no se veían. Siempre estamos pensando que cuando hablamos de private equity, como decía antes el ministro, estamos hablando de inversiones de 500 millones de dólares, etcétera, pero es que ahora el sector tecnológico permite hacer inversiones de un tamaño tal que se han levantado fondos específicos de venture capital de varios miles de millones de dólares, ¿no? O sea, el atractivo del sector tecnológico vuelve a ser lo mismo que hace 10 o 20 años, pero en unas magnitudes muchísimo mayores, ¿no? Sí, y ahí va mi pregunta, justamente, Juan, la siguiente, y también lo conversamos anteriormente, acerca de cómo ha sido la evolución, cómo han sido los megadeals, cómo ha sido el tiempo, cómo lo ves, ese tema. Y si quieres también podemos hablar, y me puedes aclarar un poco más adelante también, los sectores. Hablaste porque estabas hablando de la tecnología, yo no sé dónde está, si me puedes aclarar un poco acerca de dónde va el sector básicamente de este tipo de inversión. Fenomenal. Pues bueno, os cuento con este gráfico de aquí lo que es la inversión en España. Insisto, más allá de los números que poco importan, en España estamos ya en volúmenes de 8.000 millones de dólares de inversión anual por parte del private equity. Pero lo importante de esto es cómo se compone esa inversión. Si nos vamos al último año, esos 7.500 millones de euros invertidos en el 2021 en 841 transacciones, la mitad de esos 7.000 millones han sido 10 operaciones, ¿vale? Y eso es lo que da mucho relumbrón al private equity. Parece que solo se centran en grandes operaciones. Bueno, pero es que ha habido 841 operaciones. Es decir, si 841 le restamos 10, nos quedan 831 operaciones que por valor de 4.000 millones de dólares. Y para mí esas son las realmente importantes, porque España es un mercado muy interesante para el private equity y creo que sí que esto puede ser una buena lección para Panamá y para Centroamérica. Es un destino, por eso hablábamos antes que teníamos tantos private equities operando en España, porque es un mercado todavía muy disgregado, muy atomizado en muchos sectores, donde hay unas oportunidades de consolidación espectaculares, que es donde de verdad está el valor de los private equities, en hacer ese trabajo duro de add-ons, ¿no? De consolidar sectores, de comprar una plataforma y a partir de ahí hacer adquisiciones de 5 o 6 compañías, integrarlas, generar valor y ya crear un campeón nacional que se puede integrar en otro operador a nivel europeo, mundial o lo que sea. Ese es el verdadero valor del private equity. Y en las operaciones en las que a mí particularmente como profesional más me gusta trabajar, porque son las bonitas de verdad, ¿no? Sectores, me preguntabas. Bueno, pues
lo hemos comentado en la charla anterior, es decir, con los 2 años de COVID que hemos pasado y ahora nosotros en Europa, que como se pueden imaginar estamos sufriendo muchísimo la situación de Rusia y Ucrania, solo comentar que la inflación en España se ha disparado al 7,5%, ¿no? Como consecuencia del incremento de los costes energéticos y de alimentación. Los private equity se están centrando mucho en sectores refugio, pero sectores refugio no significa sectores real estate, infraestructuras, que también significa sectores menos impactados por el COVID y menos impactados por